empezar a hablar de lo que es la Edad Media. Pero antes de hablar de la Edad Media, tengo que empezar a hablar de ese principio del fin, que es el final del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano. Para ser más preciso, el Imperio Romano de Occidente. Necesitamos terminar con el Imperio Romano para poder empezar a entender cómo se produce la Edad Media. Y que si bien el Imperio Romano merece muchísima atención para lo que es la historia, también merece mucha atención en tiempo. Pero quiero empezar con la caída del Imperio Romano para dar apertura a lo que es la Edad Media, que también merece mucho tiempo y que nunca se puede abarcar todo. Es por eso que hoy empiezo con lo que es la caída de este gran imperio. El Imperio Romano, en su máximo esplendor, se expandió ocupando los actuales territorios de Italia, Francia, España, Portugal, sur de Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Suiza, Austria, Bulgaria, Turquía, Grecia, Croacia, Egipto, Israel, Líbano, Siria y norte de África. Ocupó una extensión territorial grandísima y para la época fue uno de los imperios más grandes conocidos. Sí, conocemos el Imperio Romano mucho porque lo hemos visto en la escuela, pero también ha llegado al cine y podemos observar lo que eran aquellos ejércitos, soldados, con una disciplina militar muy fuerte y muy grande. Es por eso que ellos pudieron expandirse militarmente. Pero tenemos que tener en cuenta que para que las ocupaciones sean efectivas de territorio, antes hay factores que hay que saber. El Imperio Romano tuvo un gran poder central, una sociedad bien establecida con jerarquías sociales y una economía muy desarrollada en la que podían acaudalar diferentes tipos de bienes, oro y plata, y también desarrollaron lo que es la producción agrícola con muchas técnicas, como también el comercio con todo lo que es el mar Mediterráneo, que era su mayor fuerte en comunicaciones. También había caminos que eran por tierra, llamados las calzadas romanas. Bueno, en el año 395, debido a numerosas crisis que afronta el Imperio Romano, se genera una división del mismo, dando lugar al Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. ¿Quién genera esta división? Esta división la genera su último emperador, Teodosio I. Ya era una práctica común, vale la pena aclararlo y tenerlo bien en cuenta, hacer divisiones entre emperadores de lo que es el Imperio Romano, porque Diocleciano, ya en el siglo III a.C., había iniciado esta práctica, pero la definitiva y real la inicia Teodosio I. ¿Y con quién va a dejar en manos el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente? Lo va a hacer a favor de sus hijos, ¿sí? Sus hijos eran Arcadio y Honorio. El Imperio Romano de Occidente, con los territorios de España, Italia, Galia, que sería Francia y Bélgica, parte, ¿no? Britania, que sería lo que es la actual Inglaterra, Mauritania y norte de África, las costas actuales de Libia, quedaron a cargo del emperador Honorio. Y el Imperio Romano de Oriente, con los territorios de la península de los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo y Egipto, quedan a cargo de Arcadio, quien era el hermano de Honorio. Ambos, como ya dije, hijos de Teodosio I. El Imperio Romano de Oriente sería nombrado por los historiadores hasta el día de hoy como el Imperio Bizantino. Lo que es clave saber que el Imperio Romano de Occidente estuvo vigente hasta el año 476, el momento en el que los historiadores establecen que es la caída y la ruptura definitiva de este gran bastión de Occidente. ¿Por qué razones? Bueno, una eran las invasiones de los pueblos bárbaros, fue una de las más importantes, la debilidad de la administración del imperio. ¿Por qué se daba esa debilidad? Por corrupción, baja recaudación de impuestos, problemas con el tráfico comercial marítimo en el Mediterráneo, por la piratería de pueblos bárbaros, más que nada los vándalos, inestabilidad política, muchos sectores internos luchaban por hacerse con el poder. También había presencia de plagas y hambrunas que afectaban a la población. Y lo último es la barbarización del ejército romano. ¿Qué es esto de la barbarización? Lo que hizo que se perdiera la disciplina militar romana, el entrenamiento, estrategias y equipamiento. Bien,
¿De qué hablamos cuando hablamos de los pueblos bárbaros? Los pueblos bárbaros son pueblos que emigraron desde el Asia Central hacia lo que es todo el norte de Europa y empezaron a convivir en las fronteras del Imperio Romano. Y con el tiempo empezaron a ir viviendo e introduciéndose en la vida romana. ¿Por qué se les llama bárbaros? Porque en la etimología de la palabra bárbaro significa balbuceo para el romano, significaba eso. Es como cuando un extranjero, un chino, japonés, coreano, para ponerlo como referencia, que es muy diferente a nuestro español o castellano, empieza a hablar fluidamente. Todo nos suena a ruido. ¿Y cuáles eran estos pueblos bárbaros? Bueno, eran muchos, y que fueron haciendo una ocupación paulatina, lenta y progresiva sobre el norte de Europa para después ubicarse en lo que es la zona más central de Europa y empezar a convivir con los romanos. Estos pueblos son los hunos, los alanos, los godos, y los godos se dividen en dos ramas, ostrogodos y los visigodos. Los ostrogodos quedan en el este de Europa, pero los visigodos se van a empezar a establecer en lo que es el oeste de Europa, más que nada en lo que es la península ibérica. No nos olvidemos de los otros pueblos como los vándalos, alamanos, lombardos, sajones, anglos, ¿sí?, burgundios y los suevos. Hacen una invasión muy paulatina. La invasión primeramente fue pacífica, pero algunos historiadores hablan de fuertes enfrentamientos. Estos son los pueblos bárbaros que llegan a Roma y la admiran por completo. Recuerden estas palabras: admiración por Roma. El Imperio Romano ya comenzó a tener invasiones y asentamientos en el 418 después de Cristo y fue teniendo pequeñas divisiones y levantamientos en contra del poder imperial que estaba en Roma. Vamos a ver cómo se fueron perdiendo diócesis o provincias que pertenecían al norte de África. También vamos a ver que en el 433 después de Cristo, el 454, se va a perder Cartago, un punto muy estratégico en el norte de África. Pero no nos olvidemos de uno de los mayores enemigos de Roma, ¿sí?, tanto para la Roma occidental como la Roma oriental, que son los ataques de Atila, del 444 al 453 después de Cristo. Los hunos llegaron a dar un golpe fuertísimo en Roma, pero por una razón u otra, cuando Atila llega hacia Roma, es convencido por el Papa León. El Papa León lo logra convencer para que se retire y este mismo se retira y se va hacia lo que es el centro de Europa. Y del 457 al 467 vamos a ver resurgimientos e intentos de recuperar África. Para toda esta época que estamos comentando, estos años que están pasando, vamos a tener que tener en cuenta que se iban nombrando y autonombrando generales, personas, emperadores o pseudoemperadores dentro del mismo Imperio Romano que, por así decirlo, iban con estrategias de reunificar en vano el Imperio Romano, ¿sí?, y se iban formando sobre los territorios ya perdidos de España, Francia, pequeños reinos que respondían a los bárbaros. Ahora, para el 472 y 476 tenemos los últimos emperadores, marionetas de los señores de guerra, en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que estos últimos emperadores son débiles en el poder. Los señores de guerra, estos generales, van a dirigirlos. Me refiero a estos emperadores como Julio Nepote, Flavio Orestes. Este Flavio Orestes es el más conocido como Rómulo Augustulo por sus enemigos, ya que Augustulo significa pequeño emperador. Augusto es gran emperador o emperador, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué ocurre? En el 476, el rey Odoarco va
a invadir Roma y la va a saquear. En este momento vamos a saber que Roma es saqueada. No va a ser la primera vez que Roma es saqueada. Muchas veces anteriormente había sido saqueada y posteriormente va a seguir siendo saqueada. ¿Por qué? Porque Roma es un punto neurálgico del comercio marítimo y tiene grandes riquezas en oro, plata y en construcciones y ornamentaciones de mármol, piedras, todas esas cuestiones que eran importantes para la construcción y decoración de edificios, ¿sí? Es por eso que Roma era un punto fundamental para poder conquistar y tener el dominio sobre gran parte del Mediterráneo. Y bueno, ya llegamos al final del video. Tengamos en cuenta que en el 476 después de Cristo, en el siglo V, va a caer el Imperio Romano y nunca más va a poder recuperar ese esplendor, mucho menos unificarse. Para hacerlo de manera ilustrativa, pensemos en una unidad como si fuera un azulejo, un mosaico, algo de cerámica o de cristal que cae, ¿sí? Y al fraccionarse en células, unidades, fragmentos, esos fragmentos, esas unidades, esas células van a ser lo que van a ocupar los reinos bárbaros. Esos reinos bárbaros que van a dar inicio a una nueva época, la Edad Media. Entendamos eso. Vamos a ver que estos reyes bárbaros, el Papa, que lo mencioné hoy, y los diferentes papas van a ser protagonistas importantes de la Edad Media. Los únicos protagonistas no. El pueblo, la sociedad en su conjunto, todos son parte de un protagonismo especial y fundamental para entender la historia. Les agradezco por haber visto este video, los invito a que se suscriban para ver más videos de historia que les va a ayudar en la escuela y que además vamos a entender lo que fue la Edad Media y lo que fue también el Imperio Romano. ¿Se entiende? Creo que sí que lo entienden bien, porque tienen que suscribirse. Si no se suscriben, todo mal. Los espero en el próximo video del Pregón del Sur. Chau, chau.